Quizá llegue casi 5 años tarde, ya que muchos creadores de contenido en general ya han hablado de este video. La verdad es que estuve dudando mucho de si hablar o no de este tema, ya que no me gustaría meterme en polémicas como tal, pero cuando vi este video, no me quedo más que decir lo que pienso. Posiblemente conocen el video de un usuario llamado Tofidias, llamado Dragon Ball, la muerte de una franquicia. Recuerdo que cuando vi por primera vez este video, me dejó un poco desconcertado. Hay varias cosas en este video que realmente me sacan un poco de mis casillas, porque parece que este video fue hecho por alguien que solamente vio Z, y para ser específico, solo las peleas. Y actualmente, muchos han criticado este video, le dicen lo contrario, y con argumentos muy sólidos, que la opinión de Tofi está cuando menos, fuera de lugar o respaldada en el sentimentalismo y no en la neutralidad. Seamos justos, hay mucha gente que les gusta decir que está muerto, simplemente cuando dejó de gustarles. Por ejemplo, sale una nueva temporada de anime, y dicen que murió, o el tan clásico, amado y memeado desde hace más de una década, la frase, Halo murió en Reach. Solo digamos que este video, al punto de vista de muchas personas, envejeció horriblemente mal, y solo es aceptado por nostalfans que odian Super, porque sí, porque la mayoría jamás vieron Dragon Ball Super, y la gran mayoría, asimismo, solo vieron Dragon Ball Z por las peleas, sin poner atención alguna al lore, a la historia, o a los personajes. Eso sí, lo mejor de Dragon Ball son las peleas, eso es innegable, pero Dragon Ball tiene un enorme lore y mundo a su alrededor que la mayoría de las personas ignora casi que por completo, lo cual me sigue impresionando a nuestros días. Y verán, realmente, no es por hacer menos o invalidar la opinión de Tofidias, ya que al final del día, este video es su opinión personal, y se le respeta, así que, quiero que sepan que todo este video, se habla, solamente, de la opinión, no de la persona, ya que, quien lo dijo es irrelevante, sino, que utilizaré el video del señor Tofi, como punto de referencia para hablar de lo que quiero. Primero que nada, no les mostraré casi nada del inicio del video de Tofi, esto debido a que el inicio es lo típico que hacen muchos youtubers al hablar de algo que no les gusta, yo incluido. Dar información general de la serie, juego o cosa de la que se hablará, haciendo una intro donde se habla del autor, cómo se desarrolló su obra, etc. Algo que quiero recalcar de este video, y de muchos otros videos, específicamente de Dragon Ball, es que estos suelen poner momentos con doblaje latino. Por ejemplo, aquí, Tofi pone momentos de Dragon Ball Z con doblaje al español latino para hacer una clase de opening con los momentos más épicos de Dragon Ball Z. Muchos dirán que esto se debe a que muchos, incluidos los españoles, detestan o reconocen que el doblaje de Dragon Ball, en su época Z, fue en extremo deficiente, cosa que es comprensible. Sin embargo, a mi punto de vista, hacen esto para que muchos de los posibles usuarios que vean el video, se sientan nostálgicos, poniendo las mejores escenas de Dragon Ball en el doblaje que todo el mundo ama. Básicamente, intenta atraerte y sensibilizarte utilizando la nostalgia. En mis videos de Dragon Ball, suelo utilizar el doblaje original japonés, porque, yo sé perfectamente, que si utilizo momentos en latino, voy a utilizar ese recurso para hacerles sentir nostalgia y sensibilizarlos. Esto hace que se sientan identificados conmigo y me den la razón por el simple hecho de que compartimos una similaridad, así que, utilizo el doblaje japonés para evitar esa clase de cosas, y mantener la neutralidad en la edición de video, y así, mis palabras, sean las que lleguen al público, y no nostalgia barata. Cabe decir que no tengo nada en contra de utilizar el doblaje latino para esta clase de videos, cada quien hace lo que desea, pero sí es muy conveniente utilizar esto al inicio, sobre todo considerando que la mayoría de fanáticos hispanos de Dragon Ball provenimos justamente de Latinoamérica. En fin, no critico a Tofi por esto, simplemente, me parece que lo utiliza de forma conveniente para que muchas más personas le den la razón. Como sea, hay unas cosas en el inicio que sí quisiera mostrarles, por ejemplo, esta parte donde menciona que la inclusión de los Saiyans se siente completamente natural. Pero Toriyama lo implanta de una forma tan buena que casi parece algo natural. En lo personal, no, al menos yo, no la siento natural. De hecho, es un plot twist, y en parte, ese es el punto de los plot twist. Introducir una narrativa sacada de la nada para hacer que la trama se encamine en una dirección completamente nueva, o darnos una revelación increíble para que el público se sienta emocionado o impresionado ante la información. El más clásico podríamos decir que es
el igualmente en extremo clásico, "Yo soy tu padre", que Darth Vader le dice a Luke Skywalker, es algo inesperado que muchas personas jamás se pensaron, que el gran villano de la película fuera realmente el padre del héroe, poniéndonos en una encrucijada de que si el hijo, al saber que comparte sangre con el villano, sería capaz de acabar con él, o cederá para no dañar a su propio engendrador. Es algo que genera mucha emoción y duda en el espectador, pero para bien. En cambio, en Dragon Ball, realmente, yo no lo vi tan impresionante, la razón, es simplemente porque en Dragon Ball, desde siempre ha habido animales antropomórficos en las calles, y en los alrededores, era algo común en el mundo de Dragon Ball, cosa que de hecho, es muy curiosa si nos remontamos a Dragon Ball clásico, ya que en el inicio del manga, la misma Bulma está impresionada de que Goku tenga cola, sin embargo, en el ambiente social de ciudad del cual ella proviene, hay tanto humanos como animales antropomórficos todo el tiempo, y hasta seres con poderes mágicos, como Ulon que literalmente es un cerdito que puede transformarse en cualquier cosa que él imagine. La revelación del por qué Goku tenía cola y se transformaba en mono gigante, más que hacerme sentir como un wow, increíble, todo está conectado, me hizo sentir más como un ah. Por eso. Nos dio una explicación a algo que legítimamente dábamos por hecho o que nos era relativamente irrelevante, pero nos reveló que había algo más profundo, y aún así, no siento que sea lo suficientemente impresionante, y más aún considerando que desde la saga Freezer, las colas, y el ser un mono gigante era irrelevante, y después de la misma saga Freezer, el ser Super Saiyan también se volvió irrelevante, considerando que casi todos los Saiyan en la historia de ese momento, tenían acceso a esa transformación de leyenda. Son elementos que Toriyama introdujo para dar emoción, y sí, lo lograron, pero legítimamente no es un super giro de tuerca loquísimo que eleva a Toriyama al terreno de supergenio del manga. De hecho, esta clase de revelaciones y cosas sacadas de la nada, es a lo que actualmente les llamamos cosas sacadas del culo, que pueden ir desde power-ups, hasta cosas relacionadas al argumento, como por ejemplo, la aparición de un personaje misterioso que es igual de poderoso que el protagonista en turno y humilla al enemigo en turno. Vamos, que esto no es nuevo, no es una genialidad, y tampoco es recontra impactante, fue bien utilizado, pero como mencioné, no hace que la obra se eleve hasta el cielo porque sí. La serie dejó de basarse en el Kung Fu y los artes marciales como elemento principal, y lo sustituyó por los ataques de Ki y las transformaciones. Después de esto menciona lo épico que fue Zeta, y la saga Saiyan, y que su transformación favorita es el Kaioken. Por cierto, el Kaioken no es una transformación, es una técnica enérgica en la que tu cuerpo multiplica la energía, a cambio de desgaste físico, es básicamente, tomarte una bebida energética combinada con un café, te da una cantidad de energía extrema, pero después de eso, caes al suelo bien jodido y desgastado, y repito, no es una transformación, es una técnica. Este menciona que la saga Saiyan es una de las más llenas de emoción, drama, etc., después de haber afirmado lo siguiente. Dragon Ball nunca ha sido lore, sino que su base han sido las peleas y los momentos épicos. En fin, todo relativamente bien, nada reprochable hasta ahora. Después de todo, esa pequeña contradicción del lore, lo afirma por lo mismo que todos decimos, Dragon Ball son puras peleas, la historia a nadie le importa, es algo que decimos de broma, sabemos que no es así. ¿Verdad? Después hablará de la saga Freezer, comparando a Darth Vader con Freezer, ¿por qué? Ni idea, no sé por qué los españoles comparan tanto Dragon Ball con Star Wars, no digo que sea malo, solo me parece curioso, XD. Tras esto, hablará de la leyenda del Super Saiyan, otra cosa que en lo personal, creo que se sacaron del culo, aunque me gusta el Super Saiyan, no lo negaré. Dios Super Saiyajin. Para quienes no se acuerdan, en aquel momento se entendía el Super Saiyajin como un guerrero legendario que aparecía cada 1000 años. Aunque cabe decir que Tofi en esta parte del video no menciona la enorme cantidad de conveniencias que existieron en esta saga, desde los desbloqueos de poder mágicos que el mismo patriarca hacía, los ridículos enkais que recibieron tanto Goku como Vegeta, y lo más descarado, en lo personal, seguir influenciando la idea de que el final de Dragon Ball Z sería un final donde Goku moría en el planeta Namek tras haber conseguido el Super Saiyan. Era un cierre brutal a la serie, un final digno que hubiera sepultado a Dragon Ball como una de las mayores series de la historia. Este mito se ha propagado por internet desde hace muchos años, hasta ahora, yo jamás he visto una entrevista que confirme esta información, jamás. Así que para mí, es un dato falso, y otra cosa, si ese hubiese sido el final de Dragon Ball, hubiera dejado una buena cantidad de cabos sueltos, por ejemplo, el destino de los personajes que fueron enviados a la Tierra, Gohan, Vegeta,
Piccolo, Bulma, y el resto de Namekianos. Honestamente, dudo demasiado que Toriyama haya planteado esta saga como el final de Dragon Ball. En un rato les diré por qué más a fondo, pero aquí, el motivo principal. Goku, prácticamente, no es el protagonista de la saga Z, al menos no el único, sino que Gohan también comparte protagonismo con el mismo Goku. Si miran Dragon Ball Z de nuevo y con reojo, se darán cuenta que Goku durante toda la saga, es utilizado como plot device, solo aparece cuando la trama necesita resolverse, y es algo que podemos ver durante todo el anime y el manga, y es que las peleas importantes siempre comienzan con Goku fuera de pantalla, salvo la pelea contra Raditz, la pelea contra Nappa y Vegeta, comienza con Gohan, Piccolo, Krillin, y el resto de guerreros Z enfrentándose a los Saiyans. Goku no llega hasta que la mayoría de sus amigos y aliados han perecido. Básicamente, él resolvió el problema, y justo Tofi menciona en este video que le encanta la saga Saiyan porque es la primera vez que vemos que Goku no gana, sino que sus amigos son los que derrotan al villano. Porque fue la primera pelea en la que el villano final era derrotado, no por Goku, sino por sus compañeros. Sí, y no, en el primer Budokai Tenkaichi que pudimos ver, Goku no derrota a Jackie-chun, de hecho, pierde en esta saga, en la saga del Budokai Tenkaichi donde aparece por primera vez Ten Shin Han, pierde también, y si nos vamos más adelante, en la pelea contra Raditz, fue Piccolo quien derrotó a Raditz, asistido por Gohan, ya que Gohan con el enorme cabezazo que le dio, dejó debilitado a Raditz, y Piccolo lo remató. En lo único que legítimamente ayudó Goku, fue sosteniendo a Raditz. No digo que no tuvo participación en la pelea, pero fue Piccolo, su aliado, quien derrotó al villano en turno. Y en la saga Saiyan, en cuanto a que Krillin y Gohan derrotaron a Vegeta, debo discrepar, honestamente, después de la brutal pelea que Goku le dio a Vegeta, básicamente, Vegeta ya estaba usando su último recurso, que era transformarse en Osaru, contra un Goku que estaba igualmente debilitado, y cabe decir que, la razón del por qué Gohan, Yajirobe y Krillin derrotaron a Vegeta fue porque Goku prácticamente se los dejó servido en bandeja de plata, ya estaba totalmente debilitado, con un ojo lastimado, y cuando Yajirobe le cortó la cola, estaba aún más debilitado. Inclusive después de todo esto, el cabrón de Vegeta siguió dando pelea, a pesar de que ya estaba en sus últimas, una pelea en la que Vegeta demostró una resistencia tan ridícula que ningún otro villano ha soportado jamás. Y peor aún, Goku le dio una Genkidama a Krillin la cual impactó a Vegeta, y ni así se murió, literalmente. Esta pelea fue ridícula, fue muy buena, pero la verdad sí es muy incoherente, y como dije, Gohan y Krillin jamás hubieran derrotado a Vegeta si Goku no se los dejaba prácticamente en silla de ruedas. Lo mismo aplica en la saga Freezer, llena de power-ups sacados del culo, Zenkais, y el power-up más ridículo a mi punto de vista, Piccolo, un Piccolo, que solamente recibió el entrenamiento con Kaiosama, se fusiona con Nail que no supera ni los 50.000 de nivel de poder, y repentinamente Piccolo le puede hacer frente a un Freezer en su segunda forma con un nivel de poder que supera al 1.000.000 de unidades. Por eso repito de nuevo, los niveles de poder fueron lo peor que le sucedió a Dragon Ball, y en esta saga, fue donde más relevancia les dieron, y todo esto, convenientemente no lo menciona dejando a estas dos sagas como tremendas obras de arte y super épicas, sin errores. Sin embargo, yo, que amo Dragon Ball, y la conozco de pies a cabeza, digo las cosas como son, sin saltarme nada, y siempre resaltando lo positivo y negativo de las cosas, porque parte de amar algo es entender sus virtudes y defectos. Al final de toda esta parte, y antes de comenzar la siguiente, dice esto. El futuro y los androides está lleno de una complejidad enorme e innecesaria que lo único que es un palo en la rueda para la trama. Empieza a hablar de la saga androide como el inicio de la decadencia, diciendo que Dragon Ball siempre fue una historia simple, sin complejidad, y que esta saga, con los viajes en el tiempo y esas vainas se volvió súper compleja. Discrepo totalmente. Sí, hay cosas que son complejas en la saga androide, principalmente, el hecho de lograr interconectar todos los viajes del tiempo que Trunks hizo. Hay vídeos que explican esto perfectamente, les recomiendo el video de Zenkai Z donde explica los viajes en el tiempo perfectamente. Pero de ahí en más, la saga tampoco es que sea súper compleja. Trunks aparece, derrota a Freezer, y advierte que unos androides vendrán a bajárselos a todos entienden, y se ponen a entrenar. Pasan los años y aparecen los androides, y aquí nos meten varios plot twists relacionados a los androides, ya que Trunks llega, y al ver a número 19 y 20, mencionará que estos no son los androides de los que él hablaba, lo cual lo deja a él, y a todos muy confundidos. Variaciones en el espacio-tiempo, como cualquiera espera de una historia donde se involucran viajes temporales.
luego aparecen los androides reales más uno que Trunks jamás había visto, número 16, a posteriori aparece Cell, quien viene de una línea de tiempo donde mató a Trunks, y viajó varios años antes de la aparición de los androides, y así poder desarrollarse en el momento perfecto. Desde este punto, los viajes en el tiempo acaban, y esa supuesta complejidad. Irónicamente, dice que esta saga no innova en nada, pese a que acaba de decir que la saga le metió una innecesaria complejidad, y cabe decir que esta saga innovó demasiado en la historia de todas las sagas de Dragon Ball. De hecho, y lo digo honestamente, me parece la saga más completa de todo Dragon Ball, aunque eso sí, con huecos argumentales que siempre han estado ahí. Porque la considero la más completa, porque no solo nos muestran el presente, sino el futuro horrible de la humanidad, nos muestran la muerte de todos los guerreros en la línea original, el terror, el miedo, y la horrible vida que hay en un futuro donde Goku falleció y no pudo ser utilizado como plot device, dejando solamente a Gohan y a Trunks como la última esperanza de la Tierra. Le dan por primera vez un papel completamente protagónico a un personaje que no es Goku, ni Gohan, explican con enorme detalle e imagen que el futuro es un lugar que parece un maldito infierno, donde hay personas que intentan vivir como si nada pasara, solo para ser asesinadas por dos seres que solo desean la destrucción. Podemos ver la hermosa relación de casi hermanos que Gohan y Trunks tenían, y comprendemos la psique de Trunks, como la de Gohan en ese futuro infernal. Tanto la casa animadora Toei, como Toriyama nos mostraron con lujo de detalle un futuro donde las cosas no salieron bien como siempre, donde la única forma de resolver todo, es recurriendo a destruir el orden natural de las cosas, los golpes como tal no podrían resolver el futuro al que la Tierra estaba destinado. Segunda cosa en la que innova, en Dragon Ball, la mayoría del tiempo, los entrenamientos eran completamente físicos, la mayoría enfocados en matarse entrenando brutalmente, mientras que en esta saga, se nos deja en claro que para superar la barrera del Super Saiyan, se requiere un entrenamiento que va más allá de lo físico, el control. Si bien Vegeta obtuvo enormes avances a base de puro entrenamiento físico, consiguiendo el Super Saiyan Daini Dankai, también conocido como el Super Vegeta, si bien esto fue suficiente para derrotar a Cell en su segunda forma, no fue suficiente para superar la forma perfecta. Inclusive en la pelea que Trunks tuvo contra Cell perfecto, él mismo le dice que la fuerza bruta no es lo más importante en la pelea, todo eso mientras vemos a Goku explicar lo mismo a Gohan en la habitación del tiempo, aquí, dándonos a entender que la clave para superar al Super Saiyan era completamente distinta al entrenamiento de fuerza, requeriría un entrenamiento de concentración, control y resistencia. En este caso, acostumbrar al cuerpo a el estado de Super Saiyan, para que este, en lugar de sentirse como una transformación, se sienta y se controle como si fuese tu forma base. Así, Goku logró conseguir el Super Saiyan Full Power, una forma muy poderosa del Super Saiyan y que no le genera un gran desgaste. Imagínate poder utilizar el Kaioken multiplicado por 10, sin consecuencias, pues eso es básicamente el Super Saiyan Full Power. Así que, en los mismos entrenamientos innovó también, al menos esta clase de entrenamientos mentales no los veíamos desde Dragon Ball clásico. Y lo que a mi parecer, fue la mayor innovación, y lo que dejó en claro lo que dije con anterioridad, el dejarle a Gohan las riendas de la pelea final. Desde el inicio de la saga Z, ya se nos había mencionado que Gohan tenía un gran potencial, inclusive superando a Raditz en poder en su saga. Otro motivo del por qué digo que Dragon Ball no estaba destinado a acabar en la saga Freezer, es ese, todo el trasfondo que le dieron al potencial de Gohan hubiese sido tirado totalmente a la basura si el manga hubiese terminado ahí. Gohan estuvo intencionado siempre para tomar las riendas del combate final desde el inicio de su narrativa, cosas como estas son las que hacen que Akira sea un genio, no porque haga puros momentos épicos sin más. Y no decepcionó, ya que toda la saga Cell está llena de verdadero drama, con un montón de cuestiones, misterio, y peleas brutales. De hecho, varias de las mejores peleas de todo Dragon Ball están en esta saga, desde la pelea de Mira y Gohan contra los androides, la pelea de Piccolo contra número 17, la pelea de Super Vegeta contra Cell Perfecto, la pelea de Goku contra Cell Perfecto, y la pelea de Gohan contra Cell. Indudablemente, esta saga sí tiene de todo. Una saga que simple y sencillamente está a otro nivel, y lo mejor y mi cosa favorita de esta saga para mí, es que se deshicieron de esos estúpidos y horribles niveles de poder. Cielos, como odio esas cosas, son lo peor que le ha sucedido a la ficción, solo por detrás de Ren. Para finalizar, Cell no muere por su propia arrogancia, muere porque fue totalmente superado por Gohan. De hecho, Cell es el único villano, junto con Freezer, que hemos visto implorar clemencia, ya que este le imploró clemencia a Vegeta cuando estuvo en su segunda forma.
Sí, es cierto que al conseguir su forma perfecta se volvió arrogante, pero increíblemente cobarde y temeroso cuando se vio superado por Gohan, y cuando volvió al regenerarse, Cell intentó acabar con Gohan de un solo golpe, demostrando que estaba completamente desesperado. No creo que estar desesperado de la forma en que estaba Cell sea lo que las personas normales catalogamos como arrogancia. En fin, prosigamos a lo siguiente. Dragon Ball Z tuvo una saga más que para mí acabó de degradar a toda la franquicia. La saga de Buu es la peor de todas y creo que eso no me lo discutiréis. Ahora, la tercera parte, la saga Buu. A ver, aquí se viene algo interesante. Torfin menciona que aquí fue donde comienza la verdadera decadencia de Dragon Ball, y, no, yo no lo veo así. Torfin habla mucho sobre la decadencia del argumento e historia de Dragon Ball, pero como dije, convenientemente, en sagas donde hubo decisiones horribles, como la introducción de los niveles de poder, los Zenkais, etc., inclusive desde Dragon Ball clásico ya existían incoherencias enormes que hacían que la obra se degradara, desde Piccolo Daimao poniendo un huevo antes de morir, cosa que jamás hemos visto a ningún Namek hacer desde entonces. Decir que Piccolo era un alienígena cuando desde su primera aparición nos dijeron que este era un demonio. Que Goku aceptara matar a Piccolo en la pelea del Budokai Tenkaichi, con la excusa de que podrían revivir a Kamisama utilizando las esferas, cosa que es completamente incoherente y estúpida. Sí, ya ven a dónde quiero llegar. Dragon Ball siempre tuvo incoherencias, y cosas que hacían que la obra se contradijeran constantemente, o que rompían lo que ya estaba establecido sacándose un dato del culo. Porque la saga de Buu es la peor si tiene esta cantidad extrema de inconsistencias como las demás. Veamos qué dice Tofi. Que muchas de las cosas de las que nos quejamos de Dragon Ball GT o Super vienen de la saga de Buu. Falso, la mayoría de las cosas ridículas que vemos en Super y GT, provienen de justamente, la saga de Piccolo Jr., la saga Saiyan, y la saga Freezer, con power-ups ridículos y sacados del culo, y enfocar las peleas en golpes a lo tonto y técnicas de energía, reduciendo las artes marciales a la absoluta nada. Si bien estas cosas también suceden en la saga Buu, no es más que el rezago que las sagas anteriores ya habían introducido con anterioridad. Menciona también que esta es la saga donde Goku y Vegeta protagonizan y los demás se vuelven unos inútiles. Falso nuevamente, eso sucedió por primera vez en la saga Freezer, ya llegando a la pelea contra las fuerzas especiales Ginyu, donde Gohan y Krillin son brutalmente paliseados, y la poca participación que tienen Gohan y Krillin es baja en los combates, siendo Vegeta y Goku quienes se llevan la mayor parte de los combates, y Piccolo que solo duró un combate muy corto contra Freezer, dejando a Gohan, Krillin y Dende como simples personajes de apoyo, y a Krillin como plot device para sacarle el Super Saiyan al otro plot device, que es Goku. Sí, un plot device para otro plot device, ¿quién lo diría? En la saga Cell sucedió lo mismo, enfocándose principalmente en Goku y Vegeta, para luego, dar rienda a Gohan como el verdadero ser más poderoso, superando a ambos. En la saga Buu, de hecho, si bien Goku y Vegeta son quienes más la protagonizan, Vegeta no está ni de cerca a la par de Goku, él sirviendo en la pelea final como un simple apoyo para Goku, junto con Mr. Satan y Majin Buu. ¿Quién diría que el increíble príncipe de los Saiyans sería reducido a un simple soporte secundario? Pero esto fue para bien, porque gracias a esto, Vegeta nos regala su mejor momento como personaje en la historia de Dragon Ball. No es hasta Super donde Goku y Vegeta comparten la misma cantidad de protagonismo, ya que, como bien sabemos, Goku y Vegeta ahora son los protagonistas de la historia, ambos tienen la misma importancia, y aunque Goku sigue siendo el principal como tal, Vegeta no es dejado de lado ni lo dejan de irrelevante, o lo ponen como un soporte, sino que es capaz de enfrentar a la par a una enorme cantidad de enemigos muy poderosos, a la par de Goku. También menciona que el problema de que las esferas del dragón solucionan todo, aparece también en la saga Buu. Falso, eso sucede desde Dragon Ball clásico. Recordemos lo que Krillin le dijo a Goku de revivir a Kamisama con las esferas, y este, creyéndolo ciegamente. Esto sucede en la mayoría de sagas, ya que justamente de eso va la historia, las esferas del dragón conceden deseos, los que tú quieras, y a menos de que muera Kamisama, estas seguirán cumpliendo esa función, así que, quejarte de esto, es muy tonto, la verdad. Posteriormente menciona que Buu no tiene carisma ni personalidad, santo cielo. Lo dice como si ser super mega malvado solo porque sí, como estos de acá, fuera lo más increíblemente escrito del mundo. Buu es un villano muy bueno, no es el mejor, pero es bueno, aunque no niego que es posiblemente el menos interesante. ¿Por qué?
porque Bu ni siquiera es un villano como tal, al menos no al inicio, sino que es Babidi el villano. Bu mismo afirma cuando conoce a Mr. Satan, que la razón del por qué este mata y destruye, es porque Babidi le dijo que esa era una forma de jugar. Bu es un ser inocente, es prácticamente un niño glotón, y no fue hasta que Mr. Satan lo comprendió y escuchó, que Bu se volvió bueno. Más diría que el Bu gordo era una persona que desgraciadamente fue influenciado por una persona horriblemente malvada. Y de hecho, la relación de amistad de Bu y Mr. Satan es de las relaciones más bonitas y puras que hay en todo Dragon Ball. Bu tiene una forma de ser muy particular, y es el villano que más se distingue del resto, siendo un ser alegre, mágico, y algo tonto, totalmente diferente a los villanos pasados que eran inherentemente malvados, fríos y calculadores. Para Tofi, que un villano no sea un tipo malvado, malo requete malo, significa que el villano no tiene personalidad, cuando yo diría lo contrario. El hecho de que Bu fuera un villano de corazón puro, sí, suena irónico, pero así es en extremo original, y muy pocas veces lo vemos en una obra. Si no te gusta un personaje, no significa que éste carezca de personalidad. A mí hay personajes que no me gustan, no porque carezcan de una personalidad, simplemente porque no me atraen como personajes por su forma de ser, o porque simplemente están mal escritos, y claramente, Bu no está ni mal escrito ni carece de personalidad. Eso sí, puedo decir que es un villano muy simple, pero sorpresa, todos los villanos de Dragon Ball son ridículamente simples porque eso es justamente Dragon Ball, una obra simple para que todo el mundo pueda verla y entenderla. Menciona que la regeneración era una excusa para alargar la saga innecesariamente, la enorme resistencia de Vegeta en su primera pelea también lo fue, y lo pasaste por alto, las transformaciones de Freezer también lo fueron, y lo pasaste por alto, y la saga Android está llena de este recurso con las peleas siendo interrumpidas, la aparición de nuevos enemigos, y con Vegeta permitiendo transformarse a Cell, solo para alargar la trama. Creo que se da por hecho de que esto se hace para darle emoción a la saga, no para sobreextenderla como tal, porque bien simple hubiera sido que Piccolo derrotara a Raditz con el primer Macanco Sapo, bien fácil hubiera sido si Goku hubiera derrotado a Vegeta con el choque de poderes cuando usó el Kamehameha contra el Garligun de Vegeta. Estas peleas se extienden más porque sería aburrido que las peleas duraran tampoco, las peleas son justamente el prime de Dragon Ball, ver cómo el villano o el héroe hacen hasta lo imposible por sobrevivir, superarse y derrotar al rival, así que, esta queja de alargar innecesariamente la saga por la regeneración o las transformaciones, es bien estúpida. Luego, para colmo, menciona que pasan de un power-up a otro power-up, como si nada, cosa que sucede literalmente desde la saga de Freezer. Alguien por favor me confirme, el señor Tofidias siquiera vio la misma serie, leyó el mismo manga que yo leí, porque a veces parece que no. Luego menciona lo ridículo que fue volver a Gohan un nerd de instituto. Amigo, Gohan, desde que es un niño, y en la misma saga Cell, menciona que a él no le gusta pelear. Al inicio de la saga, Vegeta le dice que ha descuidado el entrenamiento y le recomienda que se ponga a entrenar. A Gohan no le gusta pelear como a Goku, entiéndanlo todos de una vez, eso no lo vuelve mal personaje. Luego menciona a lo de recurrir al potencial oculto, en realidad, no es necesariamente por el potencial oculto, sino por el ritual que el Roca Yoshin hace, el cual desbloquea el potencial oculto de Gohan, cosa que por cierto, el gran patriarca ya había hecho en Namek, así que sí, a Gohan le desbloquearon 2 veces el potencial. No mamen, este desbloqueo de potencial funciona con cualquier personaje que sea sometido al ritual. Sin embargo, personajes como Goku o Vegeta no aceptarían recibir ayuda de estos rituales, ya que ellos prefieren el entrenamiento duro para mejorar sus capacidades, a diferencia de Gohan que siempre ha recibido power-ups sacados del culo, inclusive hoy en día con el Gohan Bestia. Menciona que Vegeta resucitó pese a que la serie había dicho que nadie puede resucitar 2 veces, cosa que parece que no puso atención porque se utilizaron las esferas de Namek para revivirlo, las cuales podían conceder cualquier deseo sin limitantes, y en efecto, revivir a las personas cuantas veces quieran. Es tonto que mencione esto a este punto porque es algo que se planteó desde la saga antepasada, no manches. Luego menciona que Dragon Ball tuvo un final cerrado. Para nada, el final del manga de Dragon Ball es abierto a más no poder. Un final cerrado hubiese sido contemplar a el universo completamente a salvo, sin peligro y sin necesidad de que sea protegido, un universo de paz donde todo va bien, donde Goku puede dedicarse a entrenar y vivir en paz junto a sus amigos. Sin embargo, este desea entrenar a Uff, y jamás nos muestran a futuro de forma canónica que sucedió, dejando esto como un cabo suelto, o sea, un final abierto. XD, nuevamente, Tofi siquiera vio Dragon Ball.
Menciona luego a Dragon Ball GT, diciendo ya ni es canon, Dragon Ball GT nunca fue canon, a lo mucho, y tomando lo que dijo Akira, podríamos considerarlo un universo alterno, sin embargo, esto no forma parte de su manga ni de su mano, o mente, así que no, jamás fue canon. Menciona también que hubo conceptos ridículos, y bueno, ahí le doy la razón, es que no manchen, Super 17 es más sacado del culo que el Gohan bestia, no mamen, sin embargo, eso ya lo he dicho en mi video de preguntas y respuestas, GT tuvo pésimas ideas que se ejecutaron como estaba intencionado, y por eso le fue tan mal, por eso fue recortada, y finalmente cancelada, teniendo uno de los finales más turbalágrimas que he visto jamás en un anime. En fin, veamos qué más menciona. Ya nadie recordaba al Dragon Ball original. Todos los fans habían venido por Dragon Ball Z. Este menciona que ya nadie recordaba Dragon Ball original, amigo, literalmente con ese comentario estás menospreciando a la mayoría de fans, tanto nipones como del resto del mundo que adoramos todo Dragon Ball clásico, y no somos pocos. Sé que es verdad que GT intentó volver a las raíces, cosa que es un tanto falsa, las verdaderas raíces de Dragon Ball son las aventuras, la comedia absurda y el ecchi, y si no me crees, vuelve a leer el manga desde el inicio, anda, eso siquiera si alguna vez lo has leído. Querían ver más de Dragon Ball Z, y eso fue lo que Toei intentó darles. Y es que hasta la forma en la que derrotaron al villano final fue una copia barata de cómo derrotaron a Majin Buu. Incluso así, la serie no era buena. Menciona también que a pesar de que en cierto punto intentaron volverse como Z, la serie no fue buena, honestamente esto no es cierto, GT tiene muy buenas peleas, y de hecho, la pelea contra Omega Shenron es de las mejores peleas de la franquicia, salvo la aparición de Gogeta haciendo pendejadas en medio del combate, eso fue de lo peor, y tiene la que para muchos es la mejor transformación, el Super Saiyan 4, que por cierto, también está bien sacado del culo, XD. Aunque siendo más justos, GT realmente no fue una secuela pedida por los fans, en Japón, la mayor parte de los fans suelen leer el manga y posiblemente, en ese punto todos estaban satisfechos con el final del manga, después de todo, fue el final de la obra más popular y amada de esos tiempos, seguramente mucha gente odió la simple idea de que la compañía Toei hiciera GT, porque iba en contra de la visión del mangaka, un mangaka tan amado, respetado y venerado como lo es Akira Toriyama, y aunque Toriyama bien puede dar su aprobación, los fanáticos no necesariamente, similar al odio inicial que tuvo Dragon Ball, la batalla de los dioses en un inicio, ya que muchos la consideraban una película innecesaria y sin cabida en la historia, lo mismo sucedió con GT, los bajos ratings, y la extraña forma en que el anime fue transmitido. Verán, Dragon Ball GT, no se transmitía semanalmente, a lo sumo la serie hubiera durado 1 año y 2 meses como mucho, sin embargo esta duró desde febrero del 96 hasta noviembre del 97, esto sucedió porque Toei Animation trabajaba sobre la marcha, y si un capítulo no estaba completo obviamente, no lo transmitían, esto hizo que GT tuviera una transmisión totalmente irregular, habiendo momentos en que se estrenaba un capítulo, y el siguiente capítulo salía casi hasta el mes siguiente. Muchos dicen que el dibujo y la animación de GT es muy buena, y sin dudas, sí está bastante por encima de la media, pero este fue el costo, una serie mal transmitida, en horarios raros, en días inciertos, la cual era imposible de seguir por estos problemas. Eso fue lo que más daño le causó a GT en su tiempo, y simplemente, la serie, no era reedituable, así que decidieron cancelarla, y punto. Esto de que GT haya intentado volver a ser como Z, eran las últimas patadas de ahogado que la serie estaba dando, les guste o no. En fin, llegamos finalmente al final. Lo que él considera la muerte de la franquicia, Dragon Ball Super, y prácticamente comienza diciendo esto. No he visto Dragon Ball Super y no planeo hacerlo. No la he visto porque se ve de lejos que repite todos los problemas de las últimas partes de Z y de Dragon Ball GT. Personajes desperdiciados, falta absoluta de drama, e intentar complacer a los fans de una forma tan inverosímil que llega a ser ridículo. Podría burlarme todo lo que quiera del hecho de que dice que Dragon Ball Super fue la muerte total de Dragon Ball, para luego decir que no ha visto Dragon Ball Super, pero vamos, ahora sí a lo que quería decir dando mi opinión de todo este video. Tofi Díaz, está en su total derecho de decir esto, porque al fin y al cabo, es una opinión personal, totalmente subjetiva y superficial, pero es su opinión personal, no deberíamos tirarle hate solo porque él dice que Super es malo, inclusive si no la vio. Muchos me dirán. Pero Nezu, si Tofi no vio Dragon Ball Super, no tiene derecho a criticarlo, debe ver como mínimo la mitad de la serie para poder criticarla justamente, ya que su crítica es infundamentada.
A ver, es cierto que menciona de forma fatalista que Dragon Ball Super es el fin de la franquicia, a pesar del total éxito, el dinero, y lo multimillonaria que se volvió Toei y Toriyama en sus últimos años con Dragon Ball Super, la cantidad de fans reunidos en plazas, centros comerciales, bares, casas, o inclusive en sus trabajos, viendo en conjunto la pelea de Goku contra Jiren en el torneo del poder, como si fuese un evento mundial igual de importante que el mundial de fútbol, aunque la misma realidad diga todo lo contrario. Tofi está en su derecho de decir que Dragon Ball Super es una mala serie. Aunque su opinión no se base en la experiencia de verla, sea completamente superficial, ni en algo legítimamente muy objetivo, esto es normal, que simplemente no quieras ver algo simplemente porque tú sientes que es genérico, feo, o poco interesante, y no me nieguen que no han hecho lo mismo. A mí, cuando me muestran un isekai, inmediatamente siento rechazo, porque no me gustan los isekais, no porque todos los isekais sean malos, sino porque la mayoría, me parecen genéricos. Si a él le parece que Dragon Ball Super es una basura, está en su derecho y no tiene nada de malo, para muchos lo fue y lo es. Para muchos Dragon Ball Super sí fue la muerte de Dragon Ball, aunque las ganancias, el éxito, los fans, Toei, Akira Toriyama, y la misma realidad diga lo contrario. Bueno, dejémonos de tonterías. Este video es la mayor expresión del fan nostálgico que solamente recuerda la saga Z, y que, al parecer, no ha visto Dragon Ball en muchos años, ignora completamente los defectos de las sagas que le gustan, y fataliza las cosas que le disgustan, como si fuese lo peor del mundo. Opina subjetivamente de una serie exitosa que no ha visto, basureándola, mencionando que es una serie para complacer a los fans, y sí, quizá lo sea, pero la gran diferencia, es que este fanservice es utilizado correctamente dándonos historias y peleas muy buenas, a diferencia de otros animes, donde el fanservice solamente sirve para calentarle los huevos a adolescentes mecos. ¿Que Goku Black es sacado directamente de Dragon Ball AF? ¿Bromas? Desde que yo era un chamaco, y hablaba con los otros niños de Dragon Ball, ellos mencionaban lo genial que sería una pelea entre Goku, contra un Goku malvado, eso es algo que en casi toda historia se plantea, ¿qué tal si Superman peleara contra una versión maligna de Superman? Es algo que siempre está en la mente de los fans, es ridículo decir que lo sacaron de AF, ya que esto es algo que siempre se ha visto, se ha escrito, y se ha intentado una infinidad de veces, que el protagonista pelee contra sí mismo, contra su antítesis, contra su lado maligno. De hecho en el mismo Dragon Ball clásico sucede, con Kamisama separándose naciendo Piccolo Daimao. Y bueno, no tengo nada más que decir. Honestamente, este video de Tofidias está lleno de cosas que envejecieron muy mal, desde no recalcar los defectos de las sagas Saiyan y Freezer, hasta decir que Dragon Ball Super fue la muerte de la franquicia, cuando millones de personas en el mundo dicen lo contrario, y demuestran lo contrario. Esta clase de opiniones pseudomamadoras y mal fundamentadas suceden cuando alguien, que realmente sabe poco o nada de lo que habla, desea hablar, y, en lugar de aportar, termina dando pena y humillándose a sí mismo. Y a ver, con esto no digo que Tofi no tenga razón en cosas, claro que en algunas cosas tiene razón, o cuando menos son debatibles, pero lo que sí deja en claro, es que la gente que piensa como él, son generalmente, personas que ni siquiera han visto Dragon Ball, por eso se olvidan de sus errores, y solo recuerdan las cosas bonitas, y las cosas que no les gustan, las olvidan o las tratan como si fuesen lo peor del mundo. Aplicando la típica de Halo murió en Reach, la forma más ñera, ridícula y patana de decir que algo no te gusta, decir que está muerto, sin argumentos, sin bases sólidas, y con el puro hecho de querer llevar la contraria a un montón de personas, simplemente, un video que envejeció mal, y muy tonto. Para finalizar, a mis pocos seguidores, y a la gente que vea este video, eviten problemas, no insulten, no molesten, y tampoco odien al señor Tofidias, pese a que sus opiniones sean controvertidas, nada nos dice que sea una mala persona, que él tenga gustos diferentes no lo hace malo, al final del día, todos somos personas, todos tenemos gustos distintos y visiones diferentes de las cosas, recuérdenlo. Tú no tienes enemigos, Thorfinn, nadie los tiene. Cualquier persona que yo vea que insulte, denigre, o ataque al señor Tofidias de mi parte, será completamente baneada, y negada en mi canal, ya que como dije, esto no va para atacar a Tofi, sino, a la pésima opinión que dio. Con esto entendido, eso fue todo, les agradezco mucho, y por favor, si van a opinar de algo, háganlo bien.